Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta. Vamos a desentrañar los secretos de una boda que ha causado revuelo, una sorpresa que ha unido a dos personas queridas, la boda secreta de Burak y Neslihan. Si han leído bien, sorpresa. Porque al parecer, este evento tan especial se mantuvo bajo 7 llaves hasta el último momento. Vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, las especulaciones que han surgido y lo que esto significa para sus seguidores. Antes de empezar a desvelar los misterios, si aún no lo han hecho, les invito a que se unan a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse justo aquí abajo y activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, nos han sorprendido a todos con su unión. Lo que comenzó como rumores y especulaciones, ha culminado en un enlace matrimonial que ha dejado a muchos preguntándose cómo es que nadie se enteró antes. La discreción ha sido la palabra clave y hoy vamos a intentar poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Empecemos por el principio, por lo que sabemos y lo que se ha filtrado. La noticia de su boda secreta explotó como una bomba en las redes sociales y en los medios. Inicialmente hubo mucha confusión, ya que no hubo anuncios previos, ni filtraciones de vestidos de novia, ni de preparativos ostentosos. Y eso, queridos amigos, es lo que hace este evento tan fascinante. En una era donde todo parece exponerse al instante, la capacidad de mantener algo tan importante en privado es, en sí misma, una hazaña. Se habla de que la ceremonia fue íntima, quizás solo rodeados de sus familiares más cercanos y amigos de absoluta confianza. Esto podría explicar la falta de filtraciones. Piensen en ello: cuando una boda es masiva y se invita a un gran número de personas, las probabilidades de que alguien publique algo antes de tiempo o que la noticia se filtre son altísimas. En cambio, si se trata de un grupo muy selecto, es mucho más fácil mantener el control y la confidencialidad. Los detalles sobre el lugar exacto, la fecha precisa y la lista de invitados siguen siendo un misterio para la mayoría, y precisamente esta aura de secretismo es lo que ha alimentado tantas teorías. Algunos sugieren que fue una decisión deliberada para evitar el escrutinio público y centrarse en la felicidad de la pareja. Otros, más románticos, creen que querían que este momento fuera puramente suyo, un regalo íntimo que se daban mutuamente. Hemos visto análisis y comentarios en foros y redes sociales especulando sobre la posible motivación detrás de esta sorpresa. ¿Fue una decisión espontánea o planeada con antelación? Lo más probable es que haya sido una combinación de ambas cosas. El amor puede surgir de maneras inesperadas, y a veces, cuando dos personas se dan cuenta de que quieren pasar el resto de sus vidas juntas, la urgencia y el deseo de celebrar ese amor de forma auténtica y personal pueden llevar a decisiones como esta. Es un recordatorio de que, a pesar de la vida pública que llevan, al final del día, son dos personas que han decidido unir sus caminos de la forma más significativa para ellos. Las reacciones de sus seguidores han sido mayoritariamente positivas, llenas de felicitaciones y buenos deseos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, también ha habido un poco de decepción por parte de aquellos que esperaban ser parte de la celebración de alguna manera, ya sea a través de noticias o imágenes compartidas. Es natural, después de todo, han seguido sus carreras y se han convertido en figuras queridas para muchos. Pero creo que la mayoría entiende y respeta la decisión de la pareja de priorizar su intimidad en un momento tan personal. Profundizando un poco más en lo que se rumorea, se dice que la pareja ha estado junta durante un tiempo considerable, pero siempre han sido muy reservados sobre su relación. Esta discreción no es algo nuevo para ellos, y su boda secreta se alinea perfectamente con su forma de ser en público. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, permitiendo que su trabajo hable por sí mismo sin sobreexponer su vida privada. Y sinceramente creo que eso es admirable. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, mantener un espacio privado es un lujo y una elección consciente. Hemos investigado las posibles influencias detrás de esta decisión. Podría haber sido una recomendación de sus representantes para mantener el interés mediático. Es posible, pero dada la naturaleza de la pareja, parece más probable que sea una decisión personal. Quizás querían evitar la presión de un evento público, los gastos exorbitantes y las expectativas de los demás. Una boda íntima les permite centrar
Arse en lo que realmente importa, su amor y su futuro juntos. También se especula sobre el posible destino de su luna de miel, aunque esto es pura conjetura en este momento. Podrían estar planeando un viaje exótico y secreto para disfrutar de su tiempo como recién casados, lejos de las cámaras y los flashes. O tal vez simplemente disfruten de un tiempo tranquilo en casa, construyendo su vida juntos. Lo importante es que ambos están embarcándose en esta nueva etapa de sus vidas, y eso es motivo de celebración. Es interesante notar cómo las redes sociales juegan un papel dual en este tipo de eventos. Por un lado, son la fuente principal de información y especulación. Por otro, pueden ser el canal elegido por las propias celebridades para compartir noticias importantes de forma controlada. En este caso, la falta de publicaciones directas de Burak y Neslihan sobre su boda sugiere un deseo de mantener el secretismo el mayor tiempo posible. Analicemos ahora el impacto de esta noticia. Para sus seguidores es un momento de alegría y emoción, un evento que añade una nueva dimensión a su admiración por ellos. Para la industria es un ejemplo más de cómo las celebridades pueden elegir su propia narrativa, desafiando las expectativas tradicionales. Y para nosotros como observadores es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y la autenticidad en las relaciones, incluso en el ojo público. En resumen, la boda secreta de Burak y Neslihan ha sido un torbellino de emociones y especulaciones. Lo que sabemos con certeza es que han dado un paso importante en sus vidas, eligiendo hacerlo de una manera que consideraron la más adecuada para ellos, en privado y con intimidad. Han demostrado que el amor verdadero no necesita grandes escenarios ni anuncios ruidosos, a veces, los momentos más significativos son los que se comparten en la quietud, con las personas que más importan. Hemos desvelado los secretos que pudimos, analizado las posibles razones y reflexionado sobre el impacto de esta hermosa noticia. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo lograron tal nivel de sigilo en un mundo tan conectado? La respuesta, como se ha mencionado, reside en la selectividad. Se habla de que la ceremonia tuvo lugar en un lugar discreto, quizás una finca privada, un jardín apartado o incluso un espacio íntimo en su propia residencia, adornado para la ocasión pero sin ostentación innecesaria. La elección de un número muy reducido de invitados es crucial. En lugar de una lista que se extiende a cientos de conocidos, amigos, colegas e incluso desconocidos, se cree que Burak y Neslihan invitaron únicamente a aquellos cuyo amor y apoyo son incondicionales y cuya discreción está garantizada. Esto no solo minimiza el riesgo de filtraciones, sino que también crea un ambiente de mayor cercanía y autenticidad, donde cada invitado se siente verdaderamente partícipe de un momento sagrado. Las especulaciones sobre los invitados han sido tan intensas como sobre el propio evento. ¿Estuvieron presentes sus familiares más cercanos, padres, hermanos? Sus confidentes más íntimos en el mundo del espectáculo. Cada nombre que se menciona en los foros y en los comentarios alimenta el misterio. Es posible que incluso algunos de sus amigos más cercanos y compañeros de profesión, acostumbrados a grandes eventos públicos, hayan sido sorprendidos con una invitación de última hora, lo que habría garantizado su sorpresa y su compromiso con la confidencialidad. La ausencia de publicaciones previas en sus redes sociales, típicas de parejas que planean bodas, como avances del vestido, preparativos o incluso despedidas de soltero, refuerza la idea de una planificación meticulosa y una ejecución impecable en términos de secretismo. Otro aspecto a considerar es la posible ausencia de paparazzi y medios de comunicación. En la era digital, donde cada segundo cuenta y la información viaja a la velocidad de la luz, la única manera de evitar la cobertura mediática no deseada es no darles la oportunidad de estar presentes. Esto implica una logística impecable, desde la elección del lugar hasta la comunicación con los invitados sobre la confidencialidad. Es probable que se hayan tomado medidas de seguridad para asegurar que no hubiera intrusos ni filtraciones de información. Las teorías sobre la motivación detrás de esta decisión son variadas y fascinantes. Algunos sugieren que, dada la intensidad de su vida pública y la constante atención mediática, Burak y Neslihan sintieron la necesidad de un espacio exclusivamente para ellos, un oasis de tranquilidad donde celebrar su amor sin las presiones y las expectativas de la industria del entretenimiento. Para ellos, la boda no es un espectáculo para el público, sino un compromiso personal y profundo. Esta perspectiva subraya la importancia de la autenticidad en las relaciones, incluso para figuras públicas. Otros argumentan que podría haber un componente estratégico en esta decisión. Al tener su boda en secreto, la pareja no solo protege su privacidad,
sino que también crea un momento de sorpresa y expectativa para sus seguidores. Cuando finalmente decidan compartir detalles, el impacto será aún mayor, generando un revuelo mediático controlado y positivo. Es una forma de decir, tenemos el control de nuestra propia narrativa. Esta estrategia, si es que lo es, demuestra una comprensión profunda de cómo funciona el mundo de la fama y cómo utilizarlo a su favor sin sacrificar su intimidad. La reacción de los fans, como mencionamos, ha sido abrumadoramente positiva, lo que demuestra el cariño y el respeto que tienen por Burak y Neslihan. Sin embargo, para algunos, la noticia ha traído consigo una punzada de melancolía, una sensación de haber sido excluidos de un momento tan importante. Es natural, pues muchos han seguido sus carreras, han crecido con sus personajes y se han sentido parte de su viaje. La esperanza de ver imágenes de la boda, vestidos de ensueño y momentos emotivos se ha topado con la realidad de una celebración privada. Pero incluso en esta decepción, hay un reconocimiento subyacente de la importancia de su privacidad y del respeto que merecen. El análisis de la relación entre Burak y Neslihan ha sido, durante mucho tiempo, un tema de especulación. A pesar de su presencia en el ojo público, han logrado mantener su relación fuera del torbellino de los tabloides y los chismes. Su discreción no es una actuación, sino una extensión de su personalidad. Han aprendido a navegar por el mundo del entretenimiento con gracia y dignidad, manteniendo un saludable equilibrio entre su vida profesional y personal. Esta boda secreta es, en muchos sentidos, la culminación lógica de su enfoque hacia la privacidad. En cuanto a las influencias externas, es poco probable que hayan sido dictadas por representantes o por estrategias de marketing, al menos no de manera predominante. Si bien los equipos de gestión a menudo aconsejan sobre la exposición mediática, la decisión de casarse en secreto es profundamente personal. Es una elección que habla de sus valores, de su visión de la vida y de su deseo de construir un futuro juntos en sus propios términos. La luna de miel, por supuesto, es otro capítulo de especulaciones. Se dirigirán a un destino exótico y remoto para disfrutar de su nuevo estado civil, o optarán por una celebración más modesta y enfocada en la construcción de su hogar juntos. Lo que es seguro es que este tiempo será dedicado a fortalecer su vínculo y a disfrutar de su vida de casados lejos de las miradas indiscretas. Las redes sociales, como hemos visto, son un arma de doble filo. Si bien son la fuente principal de esta noticia, la ausencia de contenido propio de Burak y Neslihan refuerza su determinación de mantener el secreto. La espera para conocer más detalles se alarga, pero la paciencia es una virtud, y en este caso, la recompensa será un vistazo más íntimo y controlado de este evento especial cuando ellos decidan compartirlo. El impacto de esta noticia trasciende el ámbito del entretenimiento. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la privacidad, de la autenticidad y de la capacidad de las personas, incluso las famosas, de elegir cómo quieren celebrar sus momentos más importantes. En un mundo que a menudo premia la exposición, Burak y Neslihan nos muestran que la verdadera felicidad se puede encontrar en la quietud y en la intimidad. Para concluir, la boda secreta de Burak y Neslihan es un evento que ha capturado la imaginación de muchos. Es una historia de amor, de discreción y de elecciones conscientes. Han demostrado que a pesar de estar en el ojo público, es posible mantener una parte de la vida privada reservada para aquellos que más importan. Han dado un paso trascendental en sus vidas, y aunque los detalles sigan siendo un misterio, la esencia de su unión es clara, un amor que ha decidido florecer en privado, lejos del ruido y la ostentación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Burak y Neslihan y su sorpresiva unión. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta boda secreta? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Qué les parece este enfoque de la privacidad en el mundo de las celebridades? Déjenme sus comentarios y opiniones justo aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.